Muy bien, la clase pasada estábamos hablando sobre lentes, empezamos a hablar de los lentes, donde hablábamos primero de prismas, Newton siendo el primero que agarró un prisma, una pequeña pirámide de cristal, y le lanzó un rayo de luz blanca. Se dio cuenta que esta luz, por medio del fenómeno de la dispersión, se abría en lo que son las diferentes longitudes de onda. La ecuación que vimos en la ley de Snell, ya la completa, ya la que involucra prácticamente todos los parámetros de la luz. Nosotros podríamos justamente verificar que para cada longitud de onda de la luz visible, para el rojo, el naranja, el morado, el verde, el azul, el amarillo, justamente para cada longitud de estos colores, se iba a generar un ángulo de refracción distinto, por eso la luz se iba a abrir, se genera la dispersión. Ya a partir de ese fenómeno de esos prismas, se empezaron a usar para buscarle cierto uso dentro de la óptica y se dieron cuenta que si agarraban dos prismas, los unían como un pequeño rombo alargado, generaban cierto efecto en la luz que no les servía de mucho, pero al momento de pulir lo que son los lados de ese prisma, generaban una especie de superficie curva, lograban que la luz convergiera en un solo punto, en un foco, así como en un espejo. De ahí surgieron lo que llamamos lentes, que es prácticamente un prisma pulido donde a los lados, los costados los hacemos curvos para darle justamente la forma que conocemos hoy en día, para que el foco llegara justamente la luz llegara justamente a un foco. Terminamos viendo lo que era una lente convergente, que es aquella que refracta la luz y hace que converja justamente en un punto. Por eso se llama convergente. El día de hoy vamos a empezar a hablar de otro tipo de lente donde se genera un efecto contrario la lente convergente. En ese tipo de lente ahora vamos a adelgazar lo que es la parte central y vamos a hacer más ancha, más gruesa lo que son los bordes. Ese tipo de lente va a tener una forma parecida a lo que sería una manzana ya comida, que queda una pequeña formita delgada del centro y de los bordes queda un poco más ancha. Una forma parecida a esa manzana, donde los rayos de luz van a pasar justamente por este lente y en vez de converger la luz, la van a abrir. Por lo que vimos en prismas la clase pasada, que siempre se iban a lo que era la base del prisma. En ese tipo de lentes, ahorita vamos a ver la figura. Como la parte más delgada es en el centro, los bordes van a funcionar como la base del prisma que vimos la clase pasada. Entonces, la luz que siempre se dirige hacia la base del prisma, en ese tipo de lentes siempre se va a ir hacia la parte más gruesa. Entonces, en vez de converger, van a diverger. De ahí sale el nombre de estos nuevos lentes llamado lente divergente. Refracta la luz de cierta forma y hace que se separe justamente del lente. Al momento de salir, la luz se va a abrir. No como la dispersión no se va a abrir en sus colores, sino que cada rayo de luz se va a alejar cada vez más del foco. Va a diverger justamente. Tenemos aquí una imagen justamente de un lente divergente, casi no se ve, pero tiene la forma que les comento como de la manzana comida.
y están aquí las bases, y aquí vienen unas partes curvas ahí, todo chueco. No, como un reloj de arena, una manzana comida, más o menos, ahí tiene la figura. Entonces, le voy a poner qué color le pongo. Azul. Ok, entonces vienen los rayos de luz y al momento de entrar a lo que es el lente, como la forma del lente hace que las bases, los extremos sean más gruesos, la luz tiende a ir justamente hacia la base del prisma, hacia la parte más gruesa. Entonces el rayo de luz va a ir hacia arriba, en este caso. Acá va a ir hacia la base, o sea, hacia abajo. Y así los rayos de luz, si se fijan de este lado, del lado derecho, no convergen a un foco, sino que se abren cada vez más, se alejan cada vez más del foco. Pero eso no significa que el foco no exista. Si nosotros hiciéramos una extensión de estos rayos de luz ya refractados, como las líneas punteadas lo indican, estas líneas punteadas sí van a converger justamente en un punto, en un foco. Técnicamente estas ¿cómo se llaman? Estos lentes sí tienen un foco, pero nos sirven de referencia para saber de qué tamaño ocupamos el lente o de qué forma ocupamos el lente para nuestra cámara, los anteojos, un proyector, cualquier herramienta o cualquier aparato que ocupe un lente. Ya los que diseñan los lentes ya ocupan lo que es este foco para realmente, nos va a indicar realmente qué tanto se van a abrir o qué tanto se van a, ¿cómo se llama? A cerrar estos rayos divergentes. Si el foco se encuentra más cercano al lente, por ejemplo, lo ponemos acá, voy a borrar estos rayos de aquí. Lo que podría generar justamente los rayos de luz aquí sería un efecto distinto. Se abriría o se cerraría más dependiendo de la posición que tenga el foco. Los rayos de luz, si lo tenemos aquí cerca, si lo tenemos acá lejano. Si lo tenemos acá lejano, va a haber rayos de luz que quizás eh, se lleguen a perder justamente en esta orilla. Todo dependerá justamente de la ubicación del foco. Si nosotros lo vamos alterando, estos rayos de luz se van a ir cerrando o se van a ir abriendo cada vez más. Para que los rayos de luz puedan converger justamente en un foco cercano aquí cercano al lente, podríamos abrirlos un poco más y extendemos justamente sus líneas sus líneas punteadas. Podríamos verificar que justamente necesitaríamos abrirlos quizás un poco más. En cambio, si lo alejamos del lente, podríamos ver que justamente quizás necesitemos cerrar un poco más estos rayos de luz para que se respete el foco de esta forma. Los rayos serían un poco más, ¿cómo se llama? Más horizontales. Pero al final de cuentas, lo que es el lente divergente siempre va a abrir lo que es justamente los rayos de luz. ¿Qué funciones tiene? Los podemos combinar con algún otro tipo de lente para generar un efecto deseado. En los anteojos, por ejemplo. ¿Dudas hasta aquí?
Para poder determinar lo que es ese foco dentro de los lentes que nos permitan abrir o cerrar más los rayos de luz en un lente divergente, o nos permitan conocer en qué punto convergen los rayos de luz en un lente convergente, en los que vimos la clase pasada. Al igual que en un espejo, se considera algo llamado una longitud focal. Y sí, al igual que en un espejo, la longitud focal va a ser la distancia entre el lente y el foco, realmente el punto donde convergen los rayos de luz. Imaginen ustedes un lente delgado. Un lente va a ser delgado cuando la espesor sea pequeña comparado ¿cómo se llama? Sus demás dimensiones. La lupa, por ejemplo, que está en la escuela, la que es el puro cristal, que no tiene mango, no tiene nada. Si ustedes la ven de lado, van a notar que su espesor prácticamente es pequeño a comparación del diámetro del círculo que lo forma. Esta es una lente delgada. Las lentes delgadas son prácticamente las más empleadas porque no rompen tanto el camino de la luz, no lo desvían tanto en una lente divergente. O una lente convergente nos evitamos hasta cierto punto lo que sería la aberración esférica. Así como lo vimos en un espejo esférico que son muy curvos, los rayos de luz pueden llegar a deformar justamente una imagen. Entonces, si empleamos una lente muy curva, que sea muy gruesa, va a generar ese mismo efecto que en un espejo. Puede deformar lo que es la imagen. En cambio, una lente delgada, donde ¿cómo se llama? La curvatura, el espesor no sea tan pronunciado, digo, tiene que estar pronunciado, pero no tanto, o sea, ligeramente, va a generar justamente el efecto que queremos de dirigir los rayos de luz hacia un punto o de abrirlos con cierta apertura para generar los fenómenos de las cámaras, de los proyectores, de los lentes. Entonces, para determinar justamente este punto, este foco, necesitamos calcular o necesitamos conocer la ubicación de la longitud focal. Este lo han escuchado mucho, por ejemplo, en las cámaras. Los que sepan de fotografía han escuchado este término, la longitud focal. Los que de repente se han metido a investigar o a escucharlo más sobre los proyectores, sobre los anteojos, también han escuchado este tipo de términos, la longitud focal. En las cámaras, por ejemplo, se asocia a lo que es qué tan enfocado está un objeto. Justamente sí tiene que ver, sí se refiere a eso. Vamos modificando lo que es el foco de nuestro lente en la cámara para que la imagen se vea nítida o se vea borrosa. El foco lo vamos moviendo para que termine justamente en el sensor de la cámara, quede más lejos o quede más, bueno, sí, más alejado de él. Entre más alejado esté el foco del sensor de la cámara, por ejemplo, más borrosa se va a ver la imagen. Si logramos colocar el foco en el sensor de la cámara, vamos a ver una imagen nítida. Ahora, a diferencia de los espejos, por ejemplo, los lentes cuentan con dos puntos focales, tienen dos focos, porque el lente, como vimos, es transparente, entonces la luz la puede atravesar desde dos direcciones, derecha-izquierda, izquierda-derecha. Entonces cuenta con dos puntos focales. Si el lente es simétrico, sea igual del lado derecho que del lado izquierdo, la longitud focal es la misma para ambos. No hay ningún problema, es simétrico el lente. Pero hay lentes que no son simétricos. Hay lentes que de un lado son convergentes, del otro lado son divergentes.
Hay lentes que son convergentes de ambos lados, pero un lado es más curvo que el otro. Igual en un lente divergente total, un lado puede llegar a ser más curvo que el otro. Hay lentes que un lado es totalmente recto y el otro es convergente o divergente según el caso. Entonces, en ese tipo de lentes que ya no son simétricos, que tienen figuras medio extrañas, si por ejemplo, eh, un lente recto, imaginen que está recto, y luego viene la parte convergente, una D así grandota. El foco de este lado es distinto al de este lado. Técnicamente el lado recto no tiene foco porque es recto. No hay un foco donde ¿cómo se llama? Donde converja la luz. Lentes, por ejemplo, que son convergentes, divergentes al mismo tiempo. De un lado son curvos así convergentes y del otro tienen esta forma, como una pequeña luna. O lentes convergentes que no son simétricos, que de un lado son muy curvos y del otro no tanto. Entonces, cada uno de estos lentes va a tener, al igual que un lente normal, un lente simétrico, dos puntos focales, pero la longitud focal de cada uno de ellos va a ser distinta. Todo ese tipo de combinaciones nos van a dar justamente efectos o fenómenos distintos. Nos van a dirigir la luz a ciertos puntos según el caso. Y como dice la diapositiva, la distancia del centro óptico del lente, justamente de la parte central, al foco es la longitud focal, que la llamamos F. Este parámetro sí lo pueden ver ustedes en las cámaras, por ejemplo. Viene un pequeño numerito que se llama F y ese ya ustedes lo pueden ir cambiando. Si saben de fotografía, ya le pueden poner modo manual y van cambiando la longitud focal. Tenemos un lente, por ejemplo, convergente. Este es totalmente simétrico. Y al igual que en un espejo, tenemos el foco, donde converge toda la luz, y la distancia entre ese punto y el centro del lente es la longitud focal. A diferencia del espejo que habíamos mencionado, que la longitud focal es la mitad del radio de la esfera, del círculo que forma, de la esfera que forma. En el caso de un lente, no siempre tiene que ser así. No siempre va a ser la mitad del radio justamente de la curvatura que tiene el lente. Va a haber una fórmula que ahorita vamos a ver que nos permite calcular justamente el foco que tenga este lente. Justamente por lo que les comentaba hace rato, que no son simétricos y que puede haber variaciones medio extrañas. No se va a cumplir justamente esta parte del espejo esférico. Y entonces hay que calcular lo que es la nueva longitud focal. Todo va a ser en base a lo que se llama, ¿cómo se llama? A lo que es una ecuación que ahorita vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perdón. Aquí otra imagen ya más clara de lo que es un lente divergente, donde podemos ver justamente que ven los rayos de luz de izquierda a derecha, cruzan el lente y se van abriendo aquí de este lado. Si vamos uniendo justamente esos rayos de luz con líneas imaginarias, obtenemos igual un foco que está a cierta longitud focal del lente. Es prácticamente lo mismo para un lente divergente y un lente convergente. Ambos tienen foco, aunque la función sea un poco distinta.
Una característica muy importante, por ejemplo, de un lente convergente es que si ustedes colocan la fuente de luz dentro del punto focal, justamente en el foco, nosotros vimos en espejos que, por ejemplo, si poníamos ¿cómo se llama? La fuente de luz, el objeto en el foco del espejo, se iban a generar ciertas imágenes medio extrañas, o podíamos, ¿cómo se llama? Podíamos verlo al revés, o del mismo tamaño, o incluso no llegar a verlo. En un lente, cuando hacemos el mismo caso, donde colocamos la imagen justamente en el foco del lente, un objeto que emita luz. Estos rayos de luz que vayan saliendo van a cruzar el lente y el lente lo que nos va a regresar va a ser una imagen, no una imagen, no, sino los rayos de luz nos va a regresar paralelos. Vamos a regresar a lo que es el lente, a este, por ejemplo. Sería como un proceso reversible. Yo coloco mi fuente aquí justamente en el foco. Este va a lanzar los rayos de luz, que son las líneas estas rojas punteadas. Cada uno es un rayo de luz. Y al momento de cruzar el lente, este me va a regresar líneas paralelas, horizontales. Es como el proceso inverso y es totalmente reversible. Si yo coloco la fuente del otro lado, ahora la pongo del lado izquierdo del lente, y yo le mando rayos de luz paralelos, así como viene en la imagen, al momento de cruzarlo, todos van a concentrarse en el mismo foco. Si se fijan, es como vimos en refracción que podemos revertir el sentido del rayo de luz. Aquí en los lentes convergentes sí se llega a cumplir, pero debemos colocar nuestra fuente justamente en el foco del lente. Si lo colocamos más atrás, bueno, sí, más a la izquierda, derecha, perdón, o más a la izquierda, ya este fenómeno no se va a llevar a cabo. Ya los rayos de luz que salgan ya no van a ser paralelos, ya pueden, ¿cómo se llama? Ya irse en otras direcciones. Siempre y cuando lo pongamos en el foco, ya nos permitirá generar rayos paralelos, todo lo que es un proceso inverso. Es otro punto que nos permite diseñar un lente especial o en específico para generar ¿cómo se llama? Ciertos efectos, por ejemplo, en un proyector, para abrir una imagen, poder expandirla y proyectarla sobre una pared, sobre una pantalla, técnicamente. ¿Cómo calculan entonces los que se encargan al diseño de lentes el foco? Al momento de diseñar justamente los lentes, ellos deben tomar en cuenta factores. F es el foco, N es el índice de refracción del material, el vidrio generalmente, y R1 y R2 son los radios ¿cómo se llama? Del lente. ¿Cuáles radios? Este es uno y este es el otro. En los divergentes también. Aquí está uno y aquí está el otro radio. Por todo lo que hemos comentado, ya hemos visto que los lentes van a tener justamente ciertas variaciones del lado derecho y del lado izquierdo, ciertas curvaturas. Entonces, si tomamos en cuenta ¿cómo se llama? La curvatura de cada lado, nos va a dar ¿cómo se llama? La longitud focal de ese lente. Si el lente es simétrico, esta parte de R1, R2
pues se vuelve más sencilla, se ve prácticamente el doble. 2 entre el radio y ya. En caso de ser diferente, pues ya esta ecuación se va a ir complicando. Con esto ya los científicos, los que se encargan a eso, buscan, por ejemplo, un foco en específico. Ok, yo tengo cierto foco, bueno, cierta distancia, cierta longitud focal, yo quiero cierta longitud focal, va a ser cierto material, ya tengo mi N, y yo voy a diseñar una parte del lente, va a tener cierto radio. ¿Cuál debe ser el radio del otro lado para que se respete mi longitud focal? Y hacen sus análisis, ya hacen sus experimentos y determinan el tipo de lente que ocupan. Pero no todo es así como tan sencillo, ¿no? Va a haber cierta convención de signos. Para que los cálculos salgan correctos, como estamos hablando de lentes divergentes o convergentes, o sea, curvas hacia afuera o curvas hacia adentro. Recordemos, una curva hacia afuera es un lente convexo, una curva hacia adentro es cóncavo. El efecto que va a generar cada uno de ellos es diferente, como lo acabamos de ver. Uno es convergente y el otro es divergente. Entonces hay que aplicarle signos para que el cálculo salga correcto. ¿Cómo se llama? Un espejo, ¿no es cierto? Un lente convexo, la curva hacia afuera. Su radio se va a considerar como positivo. Igual en convexo, hacia afuera, va a ser positivo. Y si es cóncavo, la curva hacia adentro, como un lente divergente, hacia adentro es negativo. Eso va a alterar justamente, matemáticamente va a alterar lo que quede dentro de los paréntesis y nos va a dar focos, longitudes focales distintas. A que si los dos fueran positivos o que los dos fueran negativos. Cuando la longitud focal les dé, ¿cómo se llama? Ya el resultado final les dé positivo. Significa que la lente es convergente, va a dirigir toda la luz a un punto. Pero cuando la longitud focal de ese lente dé, ¿cómo se llama? Negativo. El resultado final es de negativo. Significa que esa lente es divergente, va a abrir justamente los rayos de luz. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, primero la imagen. Tenemos aquí un lente, por ejemplo, este parece un lente de contacto, donde la parte convexa es positiva, la curva de afuera es positiva, y la curva de adentro es, la parte cóncava es un radio negativo. Ya del lado izquierdo de la imagen tienen ustedes lo que es una representación ya con círculos completos para que vean justamente cómo se forma un pequeño lente, que prácticamente son pedazos de círculo, son arcos, donde uno tiene cierto radio, un R1, y el otro un R2. Si agarramos esos arcos, esa parte que ¿cómo se llama? Que se une, se mezcla de esos dos círculos, tenemos nuestro pequeño lentecito con un índice N de refracción. Ahora sí vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo vean de forma más sencilla. ¿Qué dice el problema? Un fabricante de lentes planea construir una lente plano cóncava de vidrio. El índice de refracción es de 1.5. ¿Y cuál debe ser el radio de la superficie curva
para construir una lente divergente con una longitud focal de menos 30 centímetros. Para empezar, por ejemplo, una lente plano cóncava. ¿Qué tipo de lente es esa? Un lado es plano, así como dice el nombre. Plano, derechito. Y la otra es cóncava. Cóncava es, ¿cómo se llama? Negativo. Sí, hacia adentro, una curva hacia adentro. Entonces viene y va a ser algo así. Algo así, ¿no? Ahora, si viene una longitud focal negativa, menos 30 significa que es una lente divergente, que justamente esta configuración que tenemos aquí de plano cóncava me va a abrir justamente ¿cómo se llama? Me va a abrir lo que es el rayo de luz. ¿Qué radio necesitamos nosotros de este lado, ¿cómo se llama? Curvo, de este lado cóncavo? ¿Qué tan curvo debe ser para que la longitud focal se encuentre justamente a 30 centímetros del lente? Ya esos diseñadores ya agarran su formulita, 1 sobre F es igual a n-1 es 1 entre radio 1 más 1 entre radio 2. Espérame. Blanco. Ok. ¿Qué datos tenemos? Tenemos F, que es menos 30. N es 1.5. No se te ven las unidades, menos 30 centímetros. Y prácticamente es todo lo que nos da como número el problema. Ahora, los radios. El problema nos pide un radio, que calculemos uno de los radios. Por ejemplo, R1, ¿no? Que calculemos R1. Pero entonces, ¿cuál es R2? R1 sabemos que en este caso lo consideraremos como el radio de la parte cóncava, la curvatura que queremos buscar. Pero ¿cuál será el radio 2? El otro lado del lente es plano, es totalmente plano. Si es plano, podemos imaginar nosotros que es un círculo extremadamente enorme. Geométricamente, para que les dé una parte así plana, una superficie plana, lo podemos considerar como un círculo de radio infinito. Ustedes agarran un círculo, así una imagen en la computadora de un círculo, y háganle zoom a una parte y vayan haciendo zoom y zoom y zoom y zoom. Va a llegar un punto donde va a ser tanto el zoom que esa parte del círculo ya la van a ver plana, como nosotros aquí en la Tierra. Nosotros no vemos la curvatura aquí abajo. Relativamente el radio de la Tierra es lo suficientemente grande para que nosotros aquí ya lo veamos plano. Ya si subimos ya podremos ver la curvatura, es algo parecido. Entonces, para los lentes planos se les considera un radio infinito. ¿Qué pasa si a R2 yo le pongo infinito porque es un lente plano? 1 ¿Tiene entre acero? infinito tiende a cero, exactamente. Tiende a cero, entonces esto prácticamente lo consideramos como cero. Se anula esta parte. Entonces la fórmula nos quedaría 1 entre F igual a n-1, que multiplica a 1 entre R1 nada más, porque el radio del lente plano tiende a cero.
Nos queda entonces 1 entre menos 30. Bueno, podemos despejarla primero. R1 queda dividiendo. Lo podemos pasar acá arriba multiplicando. Y la F queda dividiendo, pasa otro también multiplicando. Nos quedaría que R1 es igual a F por N-1. Bien. Y aquí nada más sustituimos, menos 30. Que multiplica 1.5 menos 1. El radio de esa curvatura entonces debe ser Menos 15. de menos 15. Y si se fijan, tiene negativo, entonces se sigue respetando justamente que sea un lente cóncavo. El cóncavo, recuerden, debe ser negativo. Si aquí les llegara a salir positivo y es cóncavo, es porque hay algo mal en sus cálculos. Los cóncavos deben ser negativos y aquí justamente se respeta. Entonces, el radio de este círculo, de esta curva, si imagináramos el círculo completo, debería ser un radio de 15 centímetros. Ya el diseñador de este lente ya sabe que tiene que ser 15 centímetros, perdón. El otro lado lo deja plano. Y ya este lente ya diseñado ya genera justamente una longitud focal de 30 centímetros. Negativos porque es divergente. ¿Dudas hasta ahí? Y ahí sería, entonces, digamos, que una proyección, o cuál sería el efecto de ese menos 15 en radio. Va a llegar la luz Ajá. y se va a abrir. Ah, ya. Ujú. Tiende a las bases, a la parte más gruesa. Recuerda que la luz siempre tiende a ir a la parte más gruesa del lente. Ah, En este sí, a la caso hacia base. afuera, a Ajá. las bases. Vamos a ver, por ejemplo, rápido. Si se ve YouTube. Ahí. Sí. Ok. Este es un video, por ejemplo, de lentes. Vamos a verlo así rápido. Ah, perro. ¿Vale? No, nada. ¿Sí se escucha el audio? No. No, bueno. Este es la figura que agarró aquí. Esta es una lente biconvexa, se le llama. Si te fijas, los lados son convexos. Son hacia afuera las curvas. Es un lente convergente, donde vienen los rayos de luz del lado de izquierda a derecha y se están centrando en lo que es un foco. Justamente lo que hemos visto nosotros. Ahora, este lente de aquí viene. No, déjame quitarle el sonido. El lente que tiene aquí ya, el que pone aquí, si te fijas, parece una pequeña D. Un lado es totalmente plano, el otro es convexo. Es contrario al que acabamos de resolver. Y lo que hace, por ejemplo, este lente en especie de D, la parte que dice F real del lado derecho, es el foco que tenía el primer lente que mostró el video, el que es convexo de ambos lados. Tiene cierto foco que está marcado de este lado, donde dice F real. Y si cambiamos ese lente biconvexo por este lente que parece una D, que el lado izquierdo es recto,
y el lado derecho sigue siendo convexo, si te fijas ya tiene una curvatura un poco más pronunciada al lente pasado. Su foco va a cambiar. Justamente por la fórmula que acabamos de ver, podemos hacer ese cálculo y el foco, la longitud focal va a cambiar. Su punto va a cambiar. Este tipo de lentes nos van a permitir mandar la luz hacia un punto más alejado o un punto más corto, dependiendo de la configuración que tenga. Aquí lo ves tú con un plano convexo. Un lente divergente, por ejemplo, si te fijas, es divergente de un lado, bueno, es cóncavo de un lado y del otro es plano. Es parecido al que acabamos de ver. Este lado derecho del lente es plano y el lado izquierdo del lente es, ¿cómo se llama? Cóncavo. De hecho, en la sombrita también se ve. Vienen los rayos de luz paralelos y lo que va a hacer es abrir justamente estos rayos de luz. Aquí no sé si lo ves tú en pantalla, pero del lado cóncavo, entre los rayos de luz se ven ligeramente unos pequeños unos rayitos de luz, así muy ligeritos. Sí. ¿Sí? Esos están como convergiendo a cierto foco. ¿Sí? Se ve así. Eso ya es por alguna cuestión del material, por algunas cuestiones ya ópticas. Pero si nosotros lo que expandimos estos rayos que se están abriendo del lado derecho, si los extendemos al lado izquierdo con las líneas punteadas, van a llegar al foco, que en nuestro caso sería de 15 centímetros. ¿Para qué nos sirven todo este tipo de cosas? Por ejemplo, el video nos explica lo que es un ojo humano, lo que yo les comentaba en la otra clase. La parte que dice 1, 2, 3 es prácticamente lo que es nuestra retina, la pupila, nuestra parte, ahí el ojo donde entra la luz, que técnicamente es un lente, nuestro ojo es un lente. Entonces, si tenemos un ojo sano, este lente representaría justamente a nuestro ojo sano. La luz converge en el punto, aquí atrás en cierto foco, en el nervio óptico. Si la luz llega al nervio óptico, significa que el ojo está sano, que el ojo ve bien. Ustedes ven de forma nítida. Justamente es un lente. En ese caso, un ojo normal. Pero ¿qué pasa si el ojo tiene, por ejemplo, un ojo miope? El ojo miope, la curvatura de nuestro lente de nuestro ojo, es tal, si se fijan aquí ya sigue siendo biconvexo, pero una parte es más curva que la otra. El foco ya no está acá atrás ¿cómo se llama? En el nervio óptico, sino está un poquito más adelante del nervio óptico. Esto es un ojo miope. El ojo, lo que llega al nervio óptico ya es una especie de imagen ya abierta, una luz abierta. ¿Cómo se arregla eso? Con un anteojo. Agarramos otro lente, que son los lentes de contacto. Si se fijan, lo ponemos por delante del ojo como un lente de contacto, un lente de armazón normal. Ese lente, si se fijan, era divergente. Era un poquito divergente, es cóncavo. Va a abrir un poco esos rayos de luz para el momento de entrar al lente del ojo, que es convergente, redirija justamente los rayos de luz ¿cómo se llama? El nervio óptico. Aquí ya estamos mezclando dos lentes. El lente del ojo, que es, ¿cómo se llama? Biconvexo, es convergente. Le agregamos un lente divergente para modificar la trayectoria de la luz y llegue justamente a donde nosotros queramos. También el fenómeno del ojo ¿cómo se llama? Con hipermetropía, donde ahora el foco se encuentre por detrás del nervio óptico, o sea, ni siquiera alcance el tamaño del ojo para alcanzar el foco. Colocamos otro tipo de lente, igual un anteojo. También es a diferencia del otro, es un poquito convexo,
muy delgadita, muy ligera la curva, pero también va a modificar los rayos de luz de tal forma que al pasar por el lente del ojo va a mandar justamente los rayos de luz al nervio óptico. Esta es la función justamente de los lentes. Por ejemplo, de armazón, de los lentes de contacto. Modificar los rayos de luz que entran a nuestro lente natural para mandar los rayos de luz justamente al nervio óptico. Los lentes de las cámaras sirven de algo parecido para mandar los rayos de luz, que el foco sea el sensor de la cámara que capta la imagen. En el caso de los proyectores es al revés, es un divergente, lo que hace es recibir el rayo de luz, abre la imagen para que ustedes la puedan proyectar en un área más grande. Es divergente porque la abre. Ampliamos lo que es la imagen y ya con alguna mezcla de lentes ya lo vamos enfocando, vamos jugando con ese foco para que se vea lo más nítido posible. Ya. O sea que ahorita el problema que hicimos pues fue básicamente como si fuera un proyector. Ándale, Oh, ya. prácticamente. Sí, sí, eso es lo que. Ujú. Bueno, ¿dudas? No, profe, todo bien. Prácticamente es todo. Aquí terminó ya óptica. Ya es todo lo que viene marcado. Ya técnicamente terminamos lo que es el curso. Ya solo quedaría pendiente lo que es el examen del día viernes. Ajá. Y ya se los dejo el día viernes ya para que tengan hoy y mañana para dar una repasada. El examen la mayoría va a ser teórico. Si vienen problemas, será uno, dos, y serán muy sencillos. Realmente de los ejemplos que vimos. Ya, digo, si tienen dudas me pueden preguntar, ya lo saben. Ujú. Entonces, prácticamente aquí ya sería todo. Hasta aquí vendría lo que es el examen, todo lo de óptica, ya para cerrar lo que es física 2, ya para que terminen con esa materia, ya venga la que sigue. Ya según lo que diga servicios escolares, ya será la materia que entre. Si no hay dudas, no hay preguntas, los veo entonces el día del examen. ¿Sale? ¿Hasta el día del examen entonces? Sí, el viernes ya Sale. les mando las indicaciones más al rato, ya para que vean la hora y todo, ¿no? Como les mandé el examen pasado. Sí. ¿Vale? Sale, profe, ya está. Nos vemos entonces en el examen. Sí.